El año 2024 ha sido una montaña rusa con Apple. Lanzamientos increíbles, otros más flojos, noticias que nos dejaron con la boca abierta y hoy quiero repasar con vosotros lo mejor y lo peor, aprovechando que este es mi último vídeo en 2024. Además, hemos preparado una pequeña sorpresa para el final del vídeo, así que no os vayáis. Venga, comenzamos. Antes de comenzar, quiero hablaros de Incogni, el patrocinador de este vídeo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué recibís tantas llamadas y correos spam de la nada? Pues bien, dejadme deciros que esto se debe a que hay empresas llamadas data brokers que están recopilando y vendiendo nuestra información personal sin que lo sepamos. Y aquí es donde Incogni se convierte en nuestro mejor aliado. Esta herramienta increíble se encarga de eliminar nuestros datos de todas esas bases de datos y mantenernos protegidos. Y lo mejor de todo es que lo hacen por nosotros, para que no tengamos que perder horas y horas en el proceso. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues utilizan las leyes de privacidad más potentes, como el RGPD y el CCPA, para obligar a los data brokers a eliminar nuestra información. Y lo mejor es que el proceso es muy sencillo y rápido. Yo mismo lo he estado usando y he de decir que me ha sorprendido para bien la cantidad de datos que estaban recopilando sobre mí y que la herramienta ha sido capaz de eliminar. Desde la web podemos ver un registro en todo momento de las solicitudes exitosas e incluso podemos ver una vista detallada sobre cada una de las empresas que están usándolos, incluyendo la descripción de cada una, el tiempo de resolución que suele llevarles e incluso una puntuación de cumplimiento y de gravedad. En mi caso, Incogni ya ha completado con éxito más de 30 solicitudes y tiene en proceso unas cuantas más, ahorrándome más de 25 horas que me habría llevado tener que hacerlo manualmente. Así que ya sabéis, si queréis recuperar el control de vuestra privacidad, probad Incogni. Os dejo un enlace en la descripción con un 60% de descuento para vosotros. Bueno, vamos a empezar repasando los que para mí han sido los mejores lanzamientos de Apple en este 2024. Por supuesto, este vídeo quiero que sea colaborativo, es decir, que también vosotros en la caja de comentarios me digáis cuáles son para vosotros los mejores lanzamientos o anuncios que Apple hizo en este 2024 y también los peores. Así, entre todos, pues podemos generar un gran debate. Empezamos hablando del Vision Pro. Y aquí tengo sentimientos encontrados, porque es un dispositivo que obviamente es muy caro, pero que a nivel de calidad y tecnologías es una auténtica pasada. Yo fui muy escéptico antes de probarlo y cuando tuve la oportunidad durante una semana, la verdad que supe valorar mucho todo lo que aporta. La calidad de sus materiales es espectacular, también la de sus pantallas y como concepto me parece que es una idea atrevida por parte de Apple, pero que se agradece en una época en la que nos estábamos quejando de un exceso de conformismo y también de poca innovación, claro. Por tanto, creo que mencionar al Vision Pro es una obligación en este vídeo, ya que, aunque estemos más o menos de acuerdo con el precio de este, objetivamente hablando, es uno de los mejores lanzamientos de Apple en 2024. Otro producto que merece una mención en esta categoría es el MacBook Air, un portátil disponible en dos tamaños y que este año se actualizó con los chips de la serie M3. Es cierto que no son los últimos procesadores, ya que ya tenemos los M4 que hemos tenido en la segunda mitad de año, pero el rendimiento que ofrecen los M3 en estos MacBook Air es espectacular y a un precio súper competitivo que parte de 1.299 euros. Tener un ordenador que te da una potencia y una autonomía tan descomunal por ese precio es que me parece sencillamente increíble. Además que estéticamente es un ordenador muy bonito y creo que Apple tomó una muy buena decisión cuando lanzó los Mac con chips M4 y decidió actualizar también los MacBook Air con M3, dotando precisamente a los modelos base con más memoria unificada de serie, ya que hasta ahora partían de 8 GB desde que se lanzaron y con esta renovación última que hicieron hace apenas un mes, ahora todos parten de 16 GB de memoria, lo cual, creo que es una muy buena decisión. Otro producto que me parece una obligación mencionar entre lo mejor de este 2024 es el iPad Pro. Más concretamente el combo de iPad Pro con chip M4 más Apple Pencil Pro más el nuevo Magic Keyboard. Creo que en su conjunto la renovación ha sido bastante completa. Para empezar, el iPad Pro ha supuesto un gran salto con respecto a su predecesor con un rendimiento aproximadamente un 50% superior. La pantalla, con la nueva opción que permite incorporar una pantalla nanotexturizada, para mí ha sido una de las mejores decisiones que Apple pudo tomar porque la calidad que da es espectacular, reduciendo por completo a lo mínimo los reflejos cuando trabajamos en entornos muy luminosos. Y el nuevo diseño ultra fino te puede gustar más o menos, pero la verdad es que personalmente cuando lo sostienes en la mano es sencillamente alucinante. Luego, en cuanto al Apple Pencil Pro, introduce varias funciones interesantes como el gesto de apretar, el de la rotación y también la respuesta áptica. Y el Magic Keyboard, con una construcción en aluminio, se siente mucho más premium. Tiene un trackpad más grande, una nueva fila de teclas de función y en definitiva creo que mejora en todo lo que le hacía falta al Magic Keyboard anterior. Por eso digo que cuando juntas estos tres elementos,
tienes un dispositivo que es sencillamente redondo. Turno para hablar ahora de los AirPods 4, otro producto que me parece que merece estar entre los mejores de este 2024 por su relación calidad-precio principalmente. Cuentan con el chip H2 que mejora la calidad de sonido y las prestaciones que te puede dar este auricular, que no deja de ser el modelo más básico de la gama, pero que prácticamente compite de tú a tú con los más grandes. Incluso ahora cuentan con cancelación de ruido, que, ojo, nos sorprendió y mucho lo bien que funciona. Mirad, quiero rescatar esta prueba que hicimos en tiempo real con Fabián, en la que él reaccionaba tanto a la cancelación como a la calidad de sonido de estos auriculares. Mirad. Ya. Opa, muy bien. Epa, suena bien, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Fabi, ¿me oyes? ¿Pero tú me oyes? Muy bien. Bien, ¿no? No me oía ni mi cerebro. La voz se siente que llena el espacio. Para el segmento económico son por sobre mis expectativas. Y ya no es solo esto, sino que incluso también el micrófono para llamadas funciona bastante bien y se escucha con una calidad bastante decente. Así que, ya digo, creo que para mí ha sido una de las grandes sorpresas, y eso que no tenía demasiadas expectativas con estos. Pensaba que iba a ser más bien una renovación normalita, y ni mucho menos. Y bueno, amigos, ahora sí ha llegado el momento de deciros cuál es para mí el mejor lanzamiento de Apple en este 2024. Y el ganador es... redoble de tambores, el Mac Mini. Y a ver, es que lo que ha hecho Apple con este ordenador es increíble, porque ha reducido su tamaño prácticamente a la mitad y pesa apenas 730 gramos. Un ordenador de sobremesa, ¿eh? No lo olvidemos. Apple ha conseguido también miniaturizar componentes que era impensable que se pudiera hacer sin comprometer el rendimiento. Para empezar, tenemos la posibilidad de equiparlo con dos procesadores muy capaces, que son el M4 y el M4 Pro. Tiene conectividades de todo tipo, incluyendo Thunderbolt 5. Tiene incluso puertos USB-C frontales, lo cual siempre se agradece. Y un sistema de refrigeración sorprendente que canaliza el aire por los distintos niveles del sistema y fluye a través de la base. Precisamente hace unos días, Fabián subió aquí al canal su review con él tras un mes de uso y puede dar fe de que todo esto que estoy diciendo es cierto. Al final muchas veces decimos que queremos que Apple sorprenda con productos novedosos, que cuando los compramos sintamos que estamos adquiriendo algo en lo que han mostrado un cariño y un cuidado a la hora de fabricarlo, y este dispositivo es un claro ejemplo de ello, así que por eso este año para mí el Mac Mini se llevaría el premio honorífico de la manzana mordida al mejor lanzamiento de Apple en 2024. Y bueno, vamos allá con lo que para mí ha sido lo peor de Apple en este 2024, y la verdad es que en este caso lo tengo todo bastante claro. A ver, me gustaría empezar hablando de Apple Intelligence, y es que la inteligencia artificial de Apple llegó, pero no para todos, y esto es un punto que honestamente me ha decepcionado bastante, porque independientemente de que la Unión Europea esté poniendo bastantes trabas en general a las empresas con relación a la inteligencia artificial, como usuario no puedo evitar sentir decepción al ver cómo Apple no ha podido adaptarse a tiempo. Y ya no solo eso, sino que la sensación que da es que les ha pillado con el pie cambiado, porque incluso el despliegue en otros territorios donde podría haber sido lanzada esta tecnología también está siendo escalonado. Además, a nivel de funciones no están ofreciendo desde el primer día todo lo que anunciaron, sino que vamos a tener que esperar incluso hasta abril de 2025 previsiblemente para poder ver las funciones más interesantes, como por ejemplo un Siri que responde en función de la información que tenemos en nuestros dispositivos, o también basada en el contexto de nuestra pantalla. Y creo que esto debería hacernos reflexionar, sobre todo a Apple, en cómo debería replantear también su estrategia de actualizaciones relacionadas con Apple Intelligence. Principalmente porque el mundo de la inteligencia artificial avanza mucho más rápido de lo que todos esperábamos, y el ciclo de actualizaciones que tiene Apple, que prácticamente siempre espera el mes de junio de cada año para presentar sus grandes saltos evolutivos a nivel de software, ya no es efectivo. Creo que condicionar las grandes evoluciones en la inteligencia artificial a que llegue el junio del año siguiente para poder presentarlas, lo único que va a provocar es que siempre vayan a rebufo de los que ahora mismo parecen sus principales competidores en este campo, que serían OpenAI y Google. Vamos ahora con uno de los productos más esperados de cada año y que para mí, por desgracia, ha sido también una de las decepciones del año. Y estoy hablando de los iPhone 16 Pro y Pro Max. No tanto los iPhone 16 y 16 Plus, que estéticamente me parecen muy bonitos y que a nivel de prestaciones creo que están bastante bien equilibrados este año. Pero en cambio los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, sinceramente creo que este año han dado el salto evolutivo menos justificado de los últimos años. Me explico, el principal aliciente a nivel de hardware, ¿qué es? El nuevo botón de control de cámara. Y sinceramente creo que es un botón que no llega para aportar un plus a lo que hacíamos hasta ahora con la pantalla. Sinceramente es un botón que está ahí y que a veces usarás, pero que estoy casi seguro que la mayor parte de usuarios no utilizará de una forma muy profunda, ya que seguirán prefiriendo usar la pantalla porque es un hábito que no era incómodo y que sigue siendo más intuitivo y fluido.
Sí que agradezco la posibilidad de grabar vídeo 4K en hasta 120 fotogramas por segundo y sobre todo el increíble salto en autonomía que han dado estos nuevos modelos. Precisamente por eso este año no he optado al modelo Pro Max, sino que he optado por utilizar el iPhone 16 Pro, ya que su autonomía está muy a la par con la del modelo Pro Max que yo usé el año pasado. Pero ya está, más allá de eso, el otro reclamo principal sería Apple Intelligence, el cual aquí en la Unión Europea no está operativo y por tanto para nosotros no puede utilizarse como un argumento de compra para justificarla. Y bueno, llegó el momento de mencionar cuál es para mí el peor lanzamiento de Apple en este 2024 y con todo el dolor de mi corazón son los AirPods Max. Y a ver, tengo que decir que yo he sido usuario de los AirPods Max desde que salieron al mercado hace ya casi 5 años, ¿vale? Son unos auriculares que he disfrutado muchísimo, pero ya les tocaba una renovación y confiaba en que Apple, con la que iba a hacer este año, diese argumentos de compra razonables para aquellos que ya tuvieran la primera versión y sobre todo para los que estaban dudando si mantenerse fieles o buscar alternativas de otras marcas con tecnologías más avanzadas y un precio más competitivo. Pero luego llegó septiembre y junto a los nuevos iPhone, Apple Watch y AirPods 4, Apple anunció una renovación muy sutil de los AirPods Max que apenas traía nada reseñable, simplemente una nueva gama de colores y la sustitución del puerto Lightning por un puerto USB-C. Por lo demás, todo igual. Y a ver, yo no dudo de que cuando te los pongas digas, oye, la cancelación es espectacular y la calidad de sonido es muy buena, pero se siguen vendiendo a un precio que roza los 600 euros, con tecnologías muy por detrás de otros modelos que cuestan la mitad de precio y que también cuando te los pones te dan una calidad espectacular, pero que sí además cuentan con tecnologías más avanzadas. Véase por ejemplo los Sony WH-1000XM5. Precisamente hace unas semanas hice un vídeo sobre esto y los comparaba con los AirPods Max. Y ojo, quiero dejar claro que a mí me encanta Apple, ya lo sabéis, ¿no? Si no, no llevaría tantos años haciendo vídeos sobre esta marca. Pero es que creo que lo que han hecho con los AirPods Max prácticamente es matarlos, porque están empujando a los usuarios a que busquen opciones de fuera y así es difícil que este producto triunfe, sobre todo si no aprovechas que apenas has renovado nada para bajar el precio, porque si los AirPods Max hubiesen tenido un precio más bajo, pues dices, bueno, pues se puede llegar a justificar que no se hayan actualizado componentes. Y a ver, y es que ni aún así, yo creo que aún con eso sería difícilmente defendible, pero es que no lo han hecho. Siguen el mismo patrón que hasta ahora, es decir, mismas especificaciones, mismo precio. Así que, a ver, lo siento mucho, pero para mí ya estos auriculares no son una prioridad. Creo que han sido decepcionantes y me han empujado precisamente a comprarme un modelo de la competencia, que ojo, además estoy disfrutando muchísimo. Lo tengo siempre por aquí a mano. Os invito a que veáis el vídeo que subimos hace unas semanas porque, insisto, me parece una compra fantástica para estas navidades si todavía llegáis a tiempo. Y bueno, amigos, decidme luego en los comentarios vuestras opiniones, si estáis más o menos de acuerdo con los mejores y los peores productos en mi opinión. Ahora llegó ya el momento que suelo dedicar siempre a estas alturas del año en La Manzana Mordida, que es el momento de la reflexión personal, ¿no? Hacer un poco de balance, porque me gusta siempre cuando acaba el año, en mi último vídeo del año, pues echar la vista atrás y valorar no solo lo que ha pasado en Apple, que ya lo hemos repasado en este vídeo, sino también cómo ha ido creciendo y evolucionando La Manzana Mordida. Y es que al fin y al cabo, este proyecto es mucho más que un canal, es una comunidad, y sois vosotros, principalmente. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias a cada persona que ha visto al menos uno de nuestros vídeos este año. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por darle sentido a lo que hacemos día a día. Después de 12 años, puedo deciros que no es fácil mantener la ilusión, es todo un reto en ocasiones, pero saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla, escuchando, opinando, compartiendo conmigo esta pasión, hace que todo valga la pena. Y sí, han existido dificultades y quiero hablaros de ellas con la mano en el corazón. Y es que detrás de cada vídeo, de cada análisis, hay una carrera contrarreloj. Por ejemplo, cuando tenemos que cubrir productos que ni siquiera se han lanzado oficialmente en España, como el Vision Pro o Apple Intelligence. En fin, son momentos que no son sencillos para un canal que está aquí en España y ya tiene una desventaja competitiva importante. Claro, al final esto lo que implica es que tengamos que buscar alternativas, tirar de contactos y bueno, muchas veces estrujarnos la cabeza para poder ofreceros la información que os merecéis. También luego está la presión de la inmediatez. Esa sensación de remar a contracorriente mientras otros medios o creadores de contenido, a veces con audiencias más pequeñas que las nuestras, pueden publicar sus análisis antes siquiera de que un producto de Apple llegue al mercado. Fijaos que nosotros tenemos
algo más de 1,3 millones de suscriptores y 12 años de experiencia en YouTube. Creo, honestamente, que no somos precisamente un canal pequeño y sin embargo, por alguna razón, no contamos con las mismas oportunidades. Y a ver, no os voy a mentir, eso duele, porque las comparaciones son inevitables y muchas veces da la impresión de que nuestro trabajo es menos valioso por el simple hecho de no tener el privilegio de acceder antes a los lanzamientos. Creo que no es justo. Además, no es que podamos permitirnos un ritmo pausado para los análisis, todo lo contrario. El querer llegar lo más rápido posible acaba generando tensión, restando horas de sueño y en ocasiones también empañando el resultado final. Me entristece que, a pesar de nuestra trayectoria y la comunidad tan grande que nos respalda, Apple aún no confía en nosotros lo suficiente como para darnos las mismas herramientas que a otros. En fin, eso duele y duele mucho. Pero aunque a veces sintamos rabia o frustración, seguiremos aquí esforzándonos, intentando ofreceros el mejor contenido que podamos, a pesar de las limitaciones. Y aunque esa sensación de injusticia nos acompañe en más de una ocasión, no quiero quedarme solo con la espinita clavada. Y hay otro lado de la balanza, y es que a lo largo de este año hemos contado con marcas que sí han creído en nosotros y nos han ayudado a sacar adelante esos análisis que tanto esfuerzo nos cuestan. Por eso quiero darles también su merecido reconocimiento a Rhinosil, NordVPN, MacPau, Skyrim y por supuesto Katwin. Sin ellos, muchos de los análisis que habéis visto este año no habrían sido posibles. Por último, y no por ello menos importante, quiero también dar las gracias a mis compañeros. Ellos son el alma y el motor de La Manzana Mordida. Sin su esfuerzo, su dedicación y su pasión, este proyecto no tendría la misma fuerza. Yo siempre digo que La Manzana Mordida es lo que es, no por mí, en absoluto, sino por la suma de todas sus partes. En resumen, este año ha sido un camino con luces y sombras, con alegrías y frustraciones, pero siempre con el corazón puesto en vosotros, la comunidad que hace que este proyecto tenga sentido. Y ahora, con todo esto en mente, vamos a cerrar el año con un vídeo recopilatorio que os dedicamos a vosotros y con una letra que a lo mejor pues os recuerda algo. Chao. Cada día empieza con una idea, un sueño vivo que nunca flaquea. Somos tres voces, un solo latido, David, Fabián y yo, siempre unidos. La Manzana Mordida no es solo un canal, es una promesa, un pacto real. prometemos hacerlo, ese es el lema. Avanzamos juntos sin perder el esquema. En cada review, en cada tutorial, ponemos el alma, es algo vital. No somos perfectos, pero somos verdad. En un mundo de ruido, buscamos claridad.